Y si en todas las clases que vinimos haciendo le dedicamos un apartado a la crítica, en esta se cae de maduro. Básicamente el análisis va a recaer en tres aspectos: los argumentos sobre la violencia, su efectividad como táctica revolucionaria y un último aspecto relacionado a las consecuencias negativas al interior del movimiento anarquista. De más está decir que la propaganda por el hecho ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del movimiento anarquista. Uno de los principales argumentos en contra de la propaganda por el hecho es la violencia asociada con algunas de sus manifestaciones. Se sostiene que la violencia no es ética y que el uso de tácticas violentas contradice los principios anarquistas de no agresión y de solidaridad. Por otro lado, se va a argumentar que la violencia puede ser contraproducente y alejar a aquellos que de otra manera podrían haberse acercado o apoyado a las ideas anarquistas. Este punto está íntimamente relacionado con el tercer punto en análisis. Otra crítica es cuán efectiva es la propaganda por el hecho como estrategia para lograr un cambio social significativo. Muchos van a considerar que la violencia y las acciones directas pueden desviar la atención del mensaje político que se quiere dar y centrar el foco en los actos violentos en sí mismo. Para los anarquistas de ideas colectivistas y comunistas, aunque hayan en algún momento utilizado este tipo de acciones, creen que para lograr un cambio duradero va a ser necesario construir movimientos sólidos y enfocarse en la organización. Por lo tanto, van a criticar directamente a los individualistas y sus formas de propaganda por el hecho que ya hemos visto. El último punto es el análisis de las consecuencias negativas para el movimiento anarquista en general. Es decir, estas acciones pueden ser utilizadas por adversarios al anarquismo para deslegitimar al movimiento y al mismo tiempo reforzar la represión estatal, cosa que sucedió después de cada atentado. Obviamente, los daños colaterales de acciones como el atentado o el sabotaje que terminan afectando a inocentes que nada tienen que ver con la lucha, apartan o alejan al resto de la sociedad de las ideas anarquistas y en definitiva generan un rechazo público a las ideas anarquistas. En ese sentido, la imagen que hoy muchos tienen de un anarquista es la de un encapuchado tirando una molotov. Al interior del movimiento anarquista, la propaganda por el hecho generó y genera divisiones internas dentro del movimiento y esto debilita sin lugar a dudas la solidaridad y la cooperación entre los mismos anarquistas. Entrando ya en el final de la clase, vamos a cerrarla con un conjunto de reflexiones finales a modo de conclusiones. No hay duda que la propaganda por el hecho dejó un legado más que significativo en la historia del anarquismo y que, por supuesto, influenció en movimientos sociales posteriores, aunque como vimos también ha sido objeto de grandes críticas y de grandes controversias. Inspiró a generaciones de anarquistas y otros activistas a desafiar esas estructuras de poder y a buscar una transformación social radical. A través de esas acciones directas se logró cuestionar la legitimidad de un montón de instituciones y se llamó la atención sobre la violencia estructural y la explotación presentes en el Estado. En ese sentido, sirvió como una especie de recordatorio de que hay resistencia y de que hay una lucha por una sociedad más justa. Si bien la propaganda por el hecho ha sido más prominente en ciertos periodos históricos, esa esencia de desafío directo y simbólico puede adaptarse a los contextos actuales. En el mundo digital y conectado en el que vivimos, esas acciones simbólicas pueden tener un alcance y una resonancia mucho mayores que en esa época, y al mismo tiempo la propaganda por el hecho puede tomar nuevas formas, como por ejemplo el ciberactivismo y acciones que expongan las injusticias del sistema. Aclaro que este tema del ciberactivismo lo vamos a tratar en una clase en particular, más precisamente la clase número 19. También es importante recordar eso con lo que siempre insisto, eso de que el anarquismo no es dogmático, lo que lo hace un movimiento diverso y en ese sentido no todas las corrientes y personas dentro del anarquismo respaldan o utilizan la propaganda por el hecho. Algunos se enfocan en métodos más pacíficos como la educación, que sería algo de lo que intentamos hacer a través de la cátedra, o la organización comunitaria y otras alternativas. En última instancia, la reflexión sobre la propaganda por el hecho no deja de ser una invitación a cuestionar, a debatir las tácticas y estrategias que utiliza el anarquismo y que utilizamos nosotros también en esa búsqueda de un mundo más justo. La idea, por supuesto, es que a partir del aprendizaje de la historia y de esas experiencias por las cuales fue pasando el anarquismo, cada uno de nosotros pueda tomar una decisión y conclusiones propias.
Lo último, y con esto sí damos por finalizado la clase, repasamos brevemente. Definimos a la propaganda por el hecho como una táctica empleada para promover ideas, para inspirar a otros a la acción y para cuestionar al sistema basado en la ficción del contrato social. La propaganda por el hecho se fortaleció durante los sucesos acontecidos en la Comuna de París en 1871. Esta propaganda por el hecho consta de acciones directas y simbólicas, por lo que se manifiesta en diversas formas, desde atentados y asesinatos selectivos hasta el sabotaje, la expropiación y otras acciones simbólicas como las que fuimos viendo. La propaganda por el hecho ha enfrentado críticas sobre el uso de la violencia, sobre su efectividad y las consecuencias negativas hacia el interior del movimiento anarquista. La propaganda por el hecho se ha adaptado a los nuevos contextos digitales y plantea interrogantes sobre cuál es su relevancia hoy en la actualidad. Es importante destacar que, si bien la propaganda por el hecho ha sido utilizada como una táctica por parte de los anarquistas, no va a definir ni va a representar a la totalidad del anarquismo. Bueno, gente, nueva clase finalizada. Les dejo un fuerte abrazo. Los espero en los comentarios para cualquier crítica o sugerencia que me quieran hacer. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y de darle un me gusta a la clase, así cada vez más personas pueden tener acceso a ella. Les dejo un gran saludo y nos encontramos en la próxima clase. Antisistema, antigobierno.